Ok, muchísimas gracias nuevamente a la parte responsable de esta calurosa bienvenida en este grupo. Prácticamente que ya estamos desarrollando bastantes temas, ¿no?, de enseñanza para todos ustedes. Yo básicamente muy gustosa de poder estar nuevamente presentes, poder compartir nuevos temas, nuevos aprendizajes y conocimientos, ¿no?, para cada uno de nosotros, que justamente esa es la finalidad de cada curso que dictamos, para que cada uno de los que estamos conectados nos vayamos con esta enseñanza para poder desarrollarlas en nuestros trabajos, con nuestros pacientes, y también obviamente que va a servir para cada uno de nosotros. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que vamos a ser muchos más participantes en el transcurso de estas 2 horas de charla, ¿no?, acerca de esta clase. Y nada, nuevamente bienvenidos y muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio que nos brindan a nosotros de esta oportunidad de poder entrar a sus hogares, ¿no?, de poder permitirnos poder abarcar más acerca de lo que es esta carrera que es la obstetricia. Entonces, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a realizar un tema bastante interesante e importante, ¿no?, que en realidad no solamente lo vamos a abarcar como un tema desde el punto de énfasis de salud, sino también que vamos a verlo desde una vista como un problema a nivel social, ¿no? Y más que todo en nuestro país, ya que es algo en realidad, el tema de la violencia, que nosotros escuchamos, nosotros vemos, somos partícipes el día a día, ya sea mediante los medios de comunicación, ya sea en nuestros establecimientos de trabajo o en los lugares donde nosotros generalmente a veces estamos, ¿no? Es en realidad la violencia en nuestro país, es un problema de salud pública que cada año va incrementándose cada vez más, sobre todo hacia nuestras mujeres, ¿no? Son hechos en realidad bastante preocupantes, bastante catastróficos, que al final muchos de ellos terminan en feminicidio y que lamentablemente no se hace tal vez la justicia como debería de ser para este tipo de personas que realizan, ¿no?, este tipo de hechos ilícitos, ese tipo de hechos incorrectos para nuestra sociedad. Pero muy aparte de eso, que es un tema general, este concepto de violencia, básicamente nosotros como sector salud aplicamos lo que es un kit de tamizaje de violencia. Ese kit de tamizaje está básicamente empleado en directivas sanitarias, así como en guías técnicas que han salido recientemente en estos últimos años, en lo cual nosotros como personal de salud tenemos que tener la doctrina y el conocimiento de este tipo de documentos que empleamos en nuestros establecimientos para poder saber qué acciones o cuáles son los pasos de la atención cuando tengamos una víctima de violencia. El temario que vamos a realizar, colegas, va a estar distribuido de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que es este tema, que es violencia, en un enfoque familiar, en un enfoque sexual. Asimismo, cuáles son esos centros comunitarios en salud que abordan justamente este tipo de problemas sociales en nuestra actualidad. El kit para la atención de los casos de violencia sexual que se dan en los establecimientos de salud, ya sea en el primer nivel de atención, en el segundo y en el tercer nivel. Los módulos de atención del maltrato infantil, ¿dónde los podemos encontrar?, ¿no? Y de esta manera, ¿en qué consiste cada módulo? Vamos a abordar un poquito más acerca de estos módulos de atención que tal vez lo hemos escuchado en algún momento, pero no sabemos específicamente qué cosa es, dónde están, cuál es su función, etc.
los servicios de salud sexual y reproductiva que nosotros brindamos, como la parte de salud, y los tamizajes, ¿no? Los tamizajes que generalmente también empleamos en la atención, tamizajes para poder ver o poder detectar los casos de violencia o los casos de violencia familiar y qué protocolo tenemos que realizar apenas detectamos un caso de HIV positivo en nuestras pacientes. Entonces he querido empezar estas diapositivas, ¿no? Enseñándoles a ustedes todas estas imágenes, estas fotos, bueno, que si bien es cierto son sacadas de internet. ¿Y qué es lo que ustedes pueden visualizar en estas imágenes? Bueno, ustedes dirán, obstetra, yo lo que veo son diferentes fotos de mujeres, específicamente, que han sido violentadas en algún momento de su vida. Asimismo, también se ven imágenes, ¿no? De marchas contra la mujer, tal vez, ¿no? De marchas a favor de la mujer, perdón, por ese tipo de hechos que se dan en nuestra sociedad, que se dan en nuestro país. De niñas que también han presentado este tipo de actos de violencia. Y estas son imágenes impactantes que muy independiente de verlos en el internet, también nosotros lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? En los medios de comunicación. Y la pregunta siempre que cada uno nos hacemos es, ¿por qué pasa esto en mi país? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el origen? ¿Quién es el responsable? ¿No? No sé si ustedes en algún momento se han hecho esas preguntas. Bueno, pero yo personalmente sí, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia en el país? Si supuestamente, ¿no? Ya esa época, como se dice, este término del machismo, ¿no? Es algo que se vivía con mayor énfasis, con mayor incidencia hace muchos años atrás y que ya se asume que en el transcurso de todo este tiempo que ha pasado, ya ha ido disminuyendo. Sé que aún no se ha erradicado por completo, pero ha ido disminuyendo. Sin embargo, lo que nos muestran las cifras, lo que nos muestran los medios de comunicación, al parecer es otra la realidad, es otro el resultado. Y ahí justamente es cuando surgen esas preguntas incógnitas, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con nuestras pacientes? ¿Por qué mi paciente ha sido violentada? ¿Por qué la adolescente o la niña o el niño ha sido violentado o hay aún esa incidencia grave en su hogar, en su familia? Y en vez de disminuir, cada vez va aumentando. ¿Por qué? Entonces, estas son incógnitas, colegas, ¿no? Que hasta el día de hoy seguimos averiguando, seguimos investigando o tal vez sabemos las causas, pero no tomamos acciones para poder eliminarlas, para poder corregirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, muy independiente de que sea un acto de violencia, hay muchas mujeres que permiten este tipo de actos, este tipo de situaciones. ¿Y por qué las permiten? Porque, bueno, habría que indagar, ¿no? A veces hay problemas sociales en estas mujeres, hay problemas emocionales, problemas de dependencia emocional tal vez, ¿no? Entonces no sabemos exactamente cuál es su historial. Y en eso es lo que nosotros como personal de salud, no solo como obstetras, hablo de un equipo, me refiero a toda el área de salud, tenemos que intervenir para poder tener un plan de apoyo o un plan de acción frente a ese tipo de situaciones especiales. ¿Que dónde las vas a encontrar? En tu establecimiento de salud, porque ahí es donde van a acudir. Tu paciente va a acudir a tu establecimiento de salud. Así trabajes en un puesto de salud, va a acudir ahí y tú como personal de obstetricia, como personal de la salud, tienes que saber qué es lo que vas a realizar, quién va a ser tu equipo
multidisciplinario que va a conformar y que va a actuar frente a ese caso de violencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, como dije al inicio, tenemos que conocer, tenemos que saber y estar preparados cuando suceda. Y entonces, ¿qué es la violencia? A ver, yo les pregunto a todos los que están conectados hasta el momento, ¿qué es la violencia para ustedes? ¿Cómo definen esta palabra? ¿La violencia qué es? ¿Es solamente un acto físico donde se golpea a la gente? ¿O qué nosotros tenemos como definición de violencia? El chat está prácticamente abierto para todos, ¿no? Así que pueden participar por el chat. No hay necesidad de que activen su audio, ¿no? ¿Qué es la violencia? ¿Es un acto de agresión? ¿Es un acto de agresión física? ¿Es un acto de agresión psicológica? ¿Qué cosa es? ¿A qué nos referimos con este término? Muy bien, a ver, nos indica aquí nuestra colega Alejandra Trujillo, es toda forma de causar daño o muerte a la persona en sus múltiples modalidades, ya sea física, psicológica, económica y sexual. Así es, Alejandra, muy bien, ¿no? Es decir, todo tipo de acto que yo pueda tener en frente a otra persona puede ser de diferente índole, ¿no? Sea de forma física, sea de forma psicológica, sea de forma sexual, ¿no? Gina nos dice es cualquier tipo de maltrato físico, psicológico, económico, sexual o laboral. Así es, ¿no? Entonces, cada uno tenemos nuestros diferentes conceptos, ¿no? Nuestras diferentes ideologías acerca de este término que es muy sonado en realidad en nuestro país, acerca de la violencia. Entonces, vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Muy bien, tal como indicaron sus dos compañeras, pero asimismo se agregaría este concepto que el término violencia es una situación en la que alguien con más poder va a abusar de otra con menos poder, ¿no? Es decir, cuando dicen a una persona, supuesta, entre comillas, que es abusivo o abusiva, ¿no? Que abusa de su poder, de su situación, de su estatus, tal vez, ¿no? Frente a otra persona que tiene una menor posibilidad de autoridad, ya sea de poder, etcétera. ¿Qué otro término o qué otra definición podemos emplear esa palabra? Que la violencia es un comportamiento deliberado, ¿no? Deliberado que puede ocasionar, puede provocar, ya sean daños físicos, daños psíquicos a otras personas. Y que estos daños físicos o psicológicos, dependiendo, ¿no? Se pueden asociar o se pueden relacionar, ¿no? Con la agresión, ya que esta puede ser de aspecto emocional, ya frente a una amenaza o frente a una ofensa. Otro tipo de concepto, otro tipo de respuesta acerca de violencia. Entonces, también decimos que violencia es todo acto, toda acción u omisión que produce daño o sufrimiento, ya sea sexual, psicológico, verbal, económico a una persona. Puede ocurrir en privado o no puede ocurrir en privado. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta estos diferentes conceptos para nosotros poder definir esta palabra. O el uso de la fuerza para conseguir un fin, ¿no? Especialmente para dominar o para imponer alguna cosa.
¿Y cuáles son los tipos de violencia que existen? Si nos enfocamos en los tipos de violencia familiar, vamos a empezar hablando acerca de la violencia física, ¿no? Física, como ya creo que se entiende, es todo lo que nosotros hacemos contacto físico, es decir, levantamos la mano, de golpes, puñetes, cachetadas, empujones, etc. Entonces, es la acción o conducta que básicamente se va a dar de una persona a otra, causando algún daño a su integridad, ya sea corporal, ya sea física, ¿no? Mediante puñaladas, mediante cachetadas, etcétera. Cualquier tipo de contacto físico que tenga una persona con la otra. Eso es una violencia física. Violencia sexual, violencia psicológica. ¿A qué nos referimos con violencia psicológica? Que es toda acción o conducta que tiende el control a aislar a una persona en contra de su voluntad, a humillarla, a despreciarla, a avergonzarla, ¿no? Y que puede ocasionar daños psíquicos. Por ejemplo, ¿no? Tal como me realizó la presentación hace un momento, yo trabajo en un centro de salud, no es un centro de referencias, donde es una población del área rural de nuestro país, es la parte de la sierra de nuestro país. Y como ustedes tal vez conocen, los que trabajan ahí me van a dar la razón, ¿no? Que aún en esta parte de nuestro país, que es la sierra, predomina aún el machismo, predomina aún el hecho de que el hombre es el que tiene que dar todo tipo de órdenes, se podría decir, ¿no? Todo lo que el hombre indica, la mujer lo tendría que realizar, ya sea en la casa, en la cama tal vez, ¿no? O en la calle, etc. Entonces, cuando acuden las pacientes al centro de salud a atenderse, ¿no? Conversando con ellas muchas veces cuando agarran confianza contigo, porque tienes que saber cómo llegar a tu paciente, ¿no? O sea, llegar al paciente no se trata de que uno quiera saber su vida personal, ojo, ¿no? Tienes que saber llegar al paciente y mostrarle esa confianza y esa autoayuda que tú le puedes brindar como personal de salud. Y es ahí donde las pacientes básicamente te dan esa accesibilidad. Y justo estas señoras, ellas mencionan que muchas veces no tienen ni siquiera deseos de estar con su pareja, no desean tener intimidad, pero aún así lo hacen porque se sienten obligadas, porque se sienten que si no lo hacen, tal vez las abandonan. O también ahí hay bastante, muy aparte de la violencia, uno de los problemas sociales que radica bastante en este aspecto, en esta área de nuestro país, es el alcoholismo, ¿no? Que producto del alcohol acuden a sus casas, llegan a sus casas con una actitud bastante agresiva, ¿no? Dando insultos, menospreciando a las mujeres, y aún así, o sea, muy aparte, si tampoco estuvieran, no estuvieran mal por el alcohol ni nada, estuvieran lucidos, también les tratan con bastante desdén y bastante menosprecio a sus parejas. Y ellas son las que te cuentan. Y ojo, ellas piensan que es normal. Porque conversando con las pacientes, tú les dices, ¿y qué tal? ¿Cómo te llevas con tu pareja? ¿No? ¿Tienes una buena relación? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes amada? No lo sé. Y ellas dicen, sí, pero no están seguras. O sea, lo dicen porque, bueno, no saben qué responder. Pero, y ahí es cuando viene este cuestionario o este tamizaje para poder identificar estos casos donde puedes indagar un poquito más de lo que la señora esconde
o de lo que la paciente piensa que es normal, pero al final no es algo que es normal y es una víctima de violencia. Entonces, hay que saber utilizar los términos, hay que saber utilizar las palabras y las estrategias para poder identificar estos casos de violencia. Que si bien es cierto, es la labor del psicólogo o de la psicóloga, pero uno como personal de obstetricia tiene que realizar la detección como una primera instancia en la atención. Específicamente, por ejemplo, cuando son gestantes, ¿no? Y como bien sabemos, una gestante, cuando viene a su primera atención prenatal, tú le realizas, aparte de su control prenatal, le realizas su ficha de tamizaje de violencia, que es parte de la historia clínica obstétrica. Entonces, en esa ficha hay una serie de preguntas que tú le vas a realizar a la paciente y de acuerdo a esas preguntas tú vas a identificar si es un caso de BIF positivo o BIF negativo. ¿Y qué pasaría si es un BIF positivo? Tienes que realizar y trabajar articuladamente con el servicio de psicología, para que de esta manera ya haya un seguimiento estricto y un monitoreo a esa paciente que es violentada. Y en el caso de una violencia sexual, nos referimos a acciones de naturaleza sexual que se van a cometer contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, ¿ya? Sin su consentimiento, ¿ya? A eso definimos como violencia sexual. Violencia económica o violencia patrimonial, que básicamente significa lo mismo, es la opción o omisión que se ocasiona en la base de los recursos económicos, los recursos patrimoniales de las mujeres, ¿no? Que tienen contra algún integrante del grupo familiar en el marco de las relaciones, ya sea de poder, responsabilidad o confianza. Estos son los 4 tipos de violencia que generalmente nosotros tenemos que conocer, al menos un término, un concepto básico, cuando hablamos de violencia física, psicológica, sexual o económica. A ver, parece que hay algunos comentarios o preguntas en el chat. Vamos a abrirlo. René, buenas tardes, René. A ver, dice, el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efecto contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, ¿no? Así es, René. A eso también definimos como violencia, ¿no? Y Judy nos indica, Judy Olivares, que un hombre prohíba a su pareja utilizar métodos anticonceptivos es tomado como violencia sexual. Que un hombre prohíba a su mujer tomado como métodos anticonceptivos no se considera. Muy bien. Las disculpas del caso, sí, como indica, lamentablemente a veces cuando uno está en vivo pueden suceder ese tipo de imprevistos, sobre todo con la conexión de internet, ¿no? Pero siempre la idea es solucionarlo lo más pronto posible, que es lo que justamente, bueno, acabamos de realizar. Esperemos que no se vuelva a presentar otra vez. Ya, muy bien, entonces nos habíamos quedado, estábamos hablando acerca de los términos de violencia, ¿no? Habíamos mencionado lo que es la parte de violencia sexual, ¿no? ¿A qué nos referimos con este término? Y antes de continuar, sí les voy a solicitar, por favor, a cada uno de los participantes y también al equipo encargado, ¿no? De esta ponencia, si en alguna oportunidad, espero que no, vuelvo a tener este tipo de percances con el internet, ya sea que se corta la comunicación o que se me deja de escuchar, les agradecería bastante que me puedan informar, ya sea a través del chat. Entonces, en lo que es referente a violencia sexual, nosotros estábamos mencionando que nos referimos que es todo acto o toda acción que se realiza o que se comete más que todo en contra de una persona, ya sea bajo coacción, donde van a incluir actos de violencia que no van a involucrar específicamente una penetración o contacto físico alguno hacia la otra persona.
¿no? Para ser más específicos con este concepto, por ejemplo, si una persona tiene exposición a algún tipo de material pornográfico que vulnere su vulnerabilidad, perdón, a decidir acerca de su vida sexual, a decidir este tipo de situación, lo vamos a considerar como un acto de violencia. Y en relación a lo que son la violencia sexual contra niños, contra niñas y adolescentes, ¿no? También nos vamos a referir a un tipo de conducta sexual que va a ser realizado en realidad por cualquier persona, por cualquier tipo de persona, en donde básicamente se va a aprovechar esta vulnerabilidad que tienen los niños, que tienen las niñas, ¿no? Para poder aprovechar su posición. Y una vez que aprovechan, o sea, abusan de su posición frente a este tipo de criaturas, ¿no? Van a afectar su intimidad, su integridad sexual, su integridad física, así como la libertad sexual de acuerdo a lo establecido bajo las leyes, bajo el Código Penal. Ojo, y no va a ser necesario que se mida violencia o amenaza para considerar la existencia de una violencia sexual. ¿Ya? Ese es en relación en el caso de los niños y los adolescentes. Y entonces, ¿a qué nos referimos con violación sexual? Ojo que son términos diferentes. Una cosa es violencia sexual y otra cosa es violación sexual. ¿A qué nos referimos con violación sexual? Que se va a llevar a cabo, obviamente, en un entorno donde una persona va a abusar sexualmente de otra persona sin haber brindado su consentimiento. Y este tipo de violación puede ser por cualquier tipo de acceso, vamos a llamarlo así, puede ser vía vaginal, vía anal, bucal, ¿no? O la introducción de algún objeto en alguna parte del cuerpo también se considera como una violación sexual, que es lo que vemos el día a día, ¿no? A las niñas, a las adolescentes, a las mujeres adultas en las diferentes partes de nuestro país. Muy bien, entonces, en el Perú, como dice acá esta imagen, ¿no? 10 de cada 100 mujeres alguna vez unidas fueron víctimas de violencia física y violencia sexual, ya sea por parte de su esposo o compañero en los últimos 12 meses, ¿no? Lo cual es un término o una frase bastante alarmante y preocupante para nosotros como país, como sociedad, como sector salud. La mayor parte de las mujeres declararon haber sido víctimas y donde se presentaron o los departamentos que tuvieron mayor incidencia fueron, como vemos acá, el departamento de Cusco, con un 45.4%, seguido por Apurímac, perdón, con un 15.4%, seguido por Apurímac, por Piura, Huancavelica y San Martín. Aquí podemos visualizar que se ha presentado 3.125 casos de violencia sexual en la etapa de la adolescencia, donde ha habido de 0 a 17 años 2.160 casos, 932 de 18 a 59 años y de 60 años a más hubo 33 casos en el año de 2017, ¿no? Acá está un mapa de violaciones en donde se plasma, ¿no?, los diferentes departamentos que ha habido este tipo de casos de violencia sexual. En la parte de la situación epidemiológica de violencia en nuestro país, vamos a poder visualizar, por ejemplo, aquí que en el año 2008 al año 2022 ha habido casos de violencia familiar, ¿no?, que ha ido aumentando la incidencia más que todo en el año 2022 a comparación de los años anteriores.
Asimismo, los casos de violencia familiar que generalmente se establecen más de acuerdo a las estadísticas son los casos de violencia física, ¿no? Los casos de violencia psicológica, sexual y el abandono. Pero con mayor énfasis son los casos de violencia física, los que generalmente se dan con mayor incidencia en nuestro país. Casos notificados de violencia familiar según tipos de violencia y por departamentos, para que tengan un conocimiento también. Los departamentos que generalmente se siguen presentando ese tipo de situaciones vulnerables, ¿no? en nuestra sociedad. Como bien mencioné hace un momento, la parte